Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy Él nos espera con los brazos abiertos para que en nuestras parroquias celebremos la Santa Misa presencial. Hoy también es día patrio en un hermoso país latinoamericano cuyo mapa tiene la forma de un corazón. Estoy hablando de la República Oriental del Uruguay, un país que amo y que llevo en mi corazón y donde tuve la oportunidad de servir por espacio de 6 años. A mis amigos uruguayos, mi cariño y mi felicitación en este día. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «Esto os hace vacilar. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, alguno de vosotros no cree». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Lo entendieron de una forma literal. Y ellos lo entendieron como si fuera antropofagia. Dijeron: «Esto es canibalismo. ¿De qué está hablando este hombre? Esto es canibalismo». Y se echaron para atrás. No entendían este modo de hablar y por eso se escandalizaron. Y aquí hay un punto muy importante, mis queridos hermanos. El cuerpo y la sangre del Señor Jesús, es decir, la Santísima Eucaristía, es motivo de escándalo para estas personas. Es motivo de alejamiento para estas personas. Al igual que hoy, la Eucaristía es motivo de escándalo y alejamiento para muchos. Quizás los motivos para el alejamiento de muchas personas hoy sea distinto. Es decir, nadie piensa que sea antropofagia. Es decir, nadie piensa que sea canibalismo. No. Pero la Eucaristía sigue siendo motivo de escándalo. Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona que no puede comulgar porque no está en gracia de Dios, porque está viviendo en unión libre, porque está casado civilmente pero no por la iglesia, o porque, aunque no conviva con su pareja, sí lleva una vida sexual activa sin arrepentirse con ella, o es un corrupto o un violento que tampoco quiere cambiar de vida, entonces la iglesia le dice a ese penitente: «Mira, por la situación de pecado que estás viviendo, por el momento no puedes comulgar. Evidente que eres bienvenido al templo, eres bienvenido a la Santa Eucaristía, eres bienvenido a la oración, pero recibir la comunión todavía no». Entonces, claro, tú dices eso y hay personas que reaccionan con agresividad, con ira, con soberbia, protestando el por qué no pueden comulgar y se alejan. Mis hermanos, la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña
que solo podemos comulgar cuando estemos en gracia de Dios, es decir, confesados. Y para ello debo frecuentar el sacramento de la confesión mínimo cada mes. Ahora bien, ¿qué nos impide comulgar? Respuesta: lo que nos impide comulgar es el no querer salir del pecado. Por ejemplo, la persona que vive en unión libre o en concubinato o que vive en adulterio o que simplemente se ha casado por lo civil pero no por la iglesia, esa persona no puede acercarse a la comunión por la sencilla razón de no querer salir del pecado. Ahora bien, si esa persona quisiera salir del pecado y dice: mira, yo reconozco que tengo ese pecado, pero decido ya no volverme a acostar más con esa persona, de ahora en adelante o dormiremos en camas separadas, o mejor aún, si la otra persona no se quiere casar conmigo, pues cada uno para su casita y punto. Pues esa persona podría confesarse y comulgar. Pero quien decide seguir viviendo en pecado con otra persona, este no puede confesarse ni comulgar, porque no tiene propósito de enmienda. ¿Qué le impide comulgar? El no querer salir de ese pecado. También no puede comulgar las personas que tienen tendencia hacia su mismo sexo, si tienen pareja. Me explico: una persona que se declare homosexual y tiene pareja con quien tiene vida sexual activa, pues no puede comulgar, porque el acto homosexual es pecado. Ahora, si la persona se reconoce con tendencia homosexual, pero no tiene actos homosexuales con nadie, no tiene pareja y lucha por no caer en ellos, esta persona puede confesarse y puede comulgar. Por tanto, ¿qué le impide comulgar? El no querer salir de ese pecado. También no puede comulgar la persona que dice tenerle odio y rechazo a otra persona que no le habla. Y no puede comulgar hasta que no tome la decisión de perdonar. Recordemos: ¿cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Qué le impide comulgar? El no querer salir de ese pecado. Ahora, si perdona, por supuesto que puede acercarse a la confesión y a la comunión. También no pueden comulgar los novios que tienen relaciones sexuales. Y no pueden comulgar hasta que no decidan llevar su noviazgo en pureza. Cuando decidan llevar el noviazgo en pureza, se pueden confesar y obviamente comulgar. Por tanto, ¿qué les impide comulgar? El no querer salir de ese pecado. También no puede comulgar la persona que visita a brujos, adivinos, hechiceros, curanderos, que está metida en esa superstición. Y no puede comulgar hasta que no decida no volver allí, renunciar definitivamente a eso. ¿Qué le impide comulgar? El no querer salir de ese pecado. Ahora, si renuncia a volver a visitar ese tipo de personas y a frecuentar estas prácticas supersticiosas, pues entonces al renunciar puede confesarse y puede comulgar. También no puede comulgar el asesino que no se arrepiente, el ladrón que no se arrepiente. Por tanto, el que no quiera salir de su pecado no puede confesarse y obviamente mucho menos comulgar. Lo que impide comulgar es la no conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es reconocer el pecado y querer salir de él. Ahora bien, alguno podría decir: Padre, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo vivo en unión libre, yo vivo en adulterio y yo no voy a dejar mi pareja y yo no le voy a hacer caso a usted y yo voy a seguir comulgando. Yo le digo: mira, hijito, mira, hijita, muy seguramente en la iglesia te van a dar la comunión, porque es responsabilidad de cada uno acercarse a la comunión. Yo simplemente te digo: no debes comulgar, pero si lo haces, sencillamente estás imitando a Judas Iscariote. Recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 26. Jesús no le negó la comunión a Judas. Y eso que sabía que él estaba decidido a venderlo, a traicionarlo. Pero ¿qué pasó?
que cuando Judas recibió la comunión, sabiendo que él no había deseo alguno de conversión, dice que Judas tomó el pedazo de pan e inmediatamente Satanás entró en él. Pues bien, eso es lo que sucede cuando una persona comulga en pecado mortal, cuando una persona comulga sin deseo de cambiar. Eso es lo que sucede. Entra Satanás detrás. Por tanto, la iglesia te dice, si estás en pecado mortal, no debes comulgar. Si no estás decidido a cambiar, no debes comulgar. Porque si lo haces, detrás de ese pan que comulgas, entrará Satanás en ti. Mis hermanos, nunca nos acerquemos a comulgar en pecado mortal. Dice la palabra de Dios, examínese cada uno antes de comer el pan, porque el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor es reo del cuerpo y la sangre de Cristo, y se está comiendo su propia condenación. Mis hermanos, Jesús está verdaderamente presente en esa hostia redondita y blanca, en ese pan consagrado, y estamos invitados a recibirlo, pero en gracia de Dios, es decir, confesaditos. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.